Muy buenas, bienvenidas a charlas de miércoles y hoy toca charlar mientras me maquillo. Antes de empezar, soy Paula, una española que vive entre Alemania y Holanda y os comento un poquito en este vídeo el porqué. Que en este vídeo vamos a hablar de la odisea que es encontrar casa en Holanda, así que si quieres saber más, sigue viendo este vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con el fijador de cejas que utilizo este de Essence y lo que voy a hacer es nada, fijarme un poquito las cejas porque luego las vamos a maquillar. Y bueno, os voy a contar la odisea que pasé al intentar buscar casa en Holanda, que, spoiler, no lo conseguí. Y nada, os cuento un poquito porque, bueno, lo sabéis, ¿vale? Yo viví durante 3 meses en un camping. Durante esos 3 meses intenté buscar casa, ¿vale? Durante los 3 meses. Sí que es verdad que los 2 primeros meses no tenía trabajo, ¿vale? En el tercero ya conseguí trabajo y pues nada, yo intenté buscar a partir de que yo tuviese trabajo porque sé que era más fácil. Bueno, que no os he dicho, estoy utilizando el corrector de L'Oreal. Y nada, yo al final estaba buscando, pero no definitivamente por el hecho de que no tenía trabajo. En cuanto encontré trabajo, ya me puse a darle a tope, a buscar a tope, la verdad. Empezamos a investigar en las páginas, ¿vale? En las páginas casi todas son de pago si quieres contactar con alguna vivienda. Las páginas web que hay, la más famosa es Funda, ¿vale? Que la verdad es que es súper famosa. Y bueno, es que yo me miré de páginas, yo no sé, yo por lo menos contacté 300 casas, creo, no sé, muchas casas. Total, que me meto en la aplicación, en las aplicaciones que había de manera online. Sí que es verdad que creo que Funda sí que es gratuita, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, en otras sí que teníamos que pagar, ¿vale? Total, que yo vi una casa en una que me gustó bastante, me gustó. Y dije, bueno, pues yo voy a empezar a contactar a todas las casas. Es que me daba igual qué tipo de casa era, cuántas habitaciones tenía, me da igual porque necesitaba una casa. Total, que empecé a contactar a todas las casas que salían. Incluso pagué una plataforma para que, pues eso, si pagaba, pues a lo mejor yo qué sé, pensaba que iba a ir todo mucho más rápido. Pues no. Ahora me voy a echar el colorete, que es el líquido. Total, que tú tenías que pagar una cuota al mes, ¿vale? Para poder contactar con las casas que tú querías. Pero eso no te... o sea, al final, aunque tú contactases así, en plan que pagabas incluso, y tú pudieses contactar con las casas, nunca te contestaban, nunca. O sea, a mí me contestó solo una casa. Una casa, o sea, una inmobiliaria, ¿vale? Me contestó, que me dijo que sí que podía ir a ver el piso y tal. Pero de las 300 casas que yo mandé solicitud, en ninguna me hicieron caso, en ninguna. O sea que muy fuerte porque encima estaba pagando y es que era una locura. Total, que yo al final, desesperada, le dije a mi encargada, mira, estoy buscando casa y no encuentro nada, nadie me contesta, tal. Y dice, a ver, ¿qué estás escribiendo? Porque claro, cuando tú decides, ¿no? Imagínate, quieres una casa, te gusta una casa para alquilar. Pues si a ti te gusta y quieres contactar con el vendedor, lo que tienes que hacer, dice, no tienes que escribir hola, estoy interesada en tu casa, no, sino tienes que hacer pues una guía muy específica de quién eres tú, quién es tu pareja, si tenéis animales, si no, tal como, si, o sea, una guía que tienes que hacer para que el vendedor pues vea todas las ofertas que tiene, o sea, el vendedor... la persona que alquila, ¿vale? Vea todas las ofertas que tiene y así decida cuál es la mejor. O sea, que al final yo estaba mandando el básico, ¿vale? Hola, estoy interesada en la casa, tal, no sé qué, me gustaría visitarla, pero no, tienes que ser un poquito más, pues eso, detalle. Todo al detalle. Que al final lo que hice fue contactar con una
y vimos una casa presencialmente. Perdonad si me escucháis así un poquito gangosa, pero es que estoy constipada. Total, que al final lo que pasó fue que de todas las casas que yo solicité para ver, solo en una me dijeron que sí. Yo súper ilusionada, tal, no sé qué, qué guay, tal. Total, que voy a la casa, no tenía suelo, absolutamente. A mí me hubiese gustado porque además estaba súper bien ubicada, teníamos un supermercado al lado, estaba perfecta, pero no tenía suelo, no tenía nada. Total, que yo la vi y tal, además, bueno, tenía muchas cosas buenas. La casa, mucha luz, una mini bañera, un mini baño, pero bueno, eso me daba igual en realidad. A mí me gustaba la ubicación y me gustaba toda la luz que entraba en esa casa. Total, que fuimos a verla, tal, no sé qué, y nos dijo, chicos, si estás interesada, lo que puedes hacer es enviarme tus datos, enviarme tu nómina, tal, no sé qué, no sé cuántos. Claro, yo allí tenía un mes de empezar en Bershka, un mes. Entonces, pues, muy poco tiempo. Pero bueno, envié nóminas, tal, no sé qué, y también envié las de mi marido. Total, que nos dijeron que, o sea, enviamos todo, ¿vale? Dijo, también una presentación de vosotros. Pues yo puse una presentación breve, pues venimos desde España, tal, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, ¿vale? Una presentación breve en un Word, ¿vale? Total, que yo se la mando, le mando todo tal y nos dicen que no nos la van a alquilar porque no estamos fijos ninguno de los dos. Yo pensé, a ver, ¿cómo quieres que estemos fijos si acabamos de llegar? Que no. Además, sí que es verdad que hay muchos impedimentos por ser extranjero, por tener animales también. Hay muchísimas casas que no te dejan tener animales, que no lo entiendo porque las casas vienen totalmente vacías. O sea, vacías, vacías. Entonces no entiendo el impedimento de no tener animales, porque claro, tú en realidad, en esa casa no había nada, ni suelo había. Y al final tú ibas a comprar todo, o sea, sofá, tal, no sé, tú tenías que comprarlo todo, comprarlo o que te lo diesen o lo que sea. Pues no había manera, o sea, es que nos dijeron que no. Y yo, o sea, me llevé un chasco, que madre mía. Bueno, me voy a hacer el eyeliner, que si no, que es este de Essence, ¿vale? Que a mí me encantan, que son de rotulador. A ver, ahora mismo creo que no voy a poder hablar mucho porque estoy concentrada haciéndome el eyeliner. Así que me lo voy a hacer y pasamos al siguiente paso. Bueno, pues ya tenemos el eyeliner hecho y ya os puedo contar un poquito más. Total, que nos dijeron que no era nadie de la China porque no teníamos contratos fijos. Total, que yo muy enfadada, muy enfadada. Entonces empecé a buscar más casas, más casas, más casas. Fue ahí en ese momento cuando hablé con mi encargada, porque estaba muy enfadada. Total, que me voy a rizar las pestañas. Total, que al hablar con mi encargada dije, venga, pues voy a crear un PowerPoint. Creé un PowerPoint, que no sé si os lo puedo dejar por aquí porque no sé ahora mismo dónde lo tengo, pero un PowerPoint que, madre mía, presentándonos como pareja, presentándome a mí solo, de lo que había trabajado, de lo que estaba trabajando, de la edad que tenía. Mira, 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 creé un PowerPoint súper chulo, la verdad, muy chulo. Total, que creé el PowerPoint y nada, yo empecé a mandarlo a todos los lados también, en plan, me cogía el correo de la empresa aparte, ¿vale? Porque no podía mandar el PDF de manera en la página, sino me cogía el correo de la empresa y lo que hacía era mandarlo una por una al correo, ¿vale? Explicaba un poquito mi situación, que necesitaba una casa, que tal, no sé qué, y luego ya le ponía, te adjunto esto, me ha gustado esta casa de aquí, en la calle tal, tal, no sé qué, que he encontrado en tu página, te adjunto esta, que es una breve explicación de quiénes somos. Total, que yo empecé a mandar eso a todas las páginas que encontré, ¿vale? Solicitando ver casas, ¿vale? Es que ya me daba igual qué casa fuese, me daba igual. Total, que no encontré, nadie me respondió y yo ya estaba ya muy agobiada. Y también os voy a decir que hay otra opción de encontrar casa en Holanda.
sí, son grupos de Facebook. Yo me metí en grupos de Facebook, pero claro, había cosas que pueden ser legales, en plan que estaban bien, pero otras cosas eran un poco que no sabía yo si era real lo que me estaban vendiendo. Entonces me daba un poquito de miedo. Así que bueno, hay varias opciones para encontrar casa aquí en Holanda. Están las páginas web de las inmobiliarias y luego también está pues Facebook, el boca a boca, además también hace mucho, ¿sabes? De conocer gente, pero claro, como no conocemos a nadie, pues poca cosa. Entonces, nada, al final, bueno, mi marido se lo dijo a su jefe y su jefe la verdad es que nos ayudó a encontrar casa. Al final del todo nos ayudó y nos consiguió una casa en Alemania. Estuvo mirando en varios sitios, pero no habían. El problema que hay en Holanda es que no hay casas suficientes para todas las personas que hemos venido a vivir aquí. O sea, creo yo, porque vamos, es que no puede ser. O sea, es que es una locura lo de las casas. El año pasado estaba mal, cuando yo busqué. Pero es que este año está peor. Está peor porque yo no encuentro absolutamente nada. Nada. Yo me meto y en la página donde, ¿te acuerdas que os he comentado una página que fuimos a ver la casa? Que en esa página el año pasado había un montón de casas. En este año hay una casa. Por lo que he visto yo en los meses anteriores, que digo, bueno, pues voy a intentar buscar casa y tal. Es que está fatal. O sea, la cosa aquí para encontrar casa está muy mal en Holanda. Entonces, bueno, pues eso, con ayuda del jefe de mi marido, al final vio en Facebook una chica que alquilaba la casa, pero en Alemania. Entonces miramos la distancia, tal, no sé qué, y al final nos convenció y dijimos, mira, pues nos vamos a Alemania a vivir y ya aunque sea tenemos casa y luego ya se verá. Así que nada, os comento que eso, que es un follón lo de encontrar casa aquí en Holanda. O sea, si venís y no tenéis casa, porque claro, también hay otra parte, que son las empresas, que vienen la gente desde España, que ya es una ETT, o bueno, ahora mismo no lo sé, que viene la gente de España ya viene con trabajo aquí a Holanda, ¿vale? Entonces, esa empresa se encarga de buscarle casa a esa persona. Porque claro, una casa que puede ser que tengan, no sé, 6 o 7 personas más dentro, ¿sabes? O sea, es una casa compartida. No como la casa a lo mejor que nosotros estábamos buscando, que es una casa pues para nosotros, unidad familiar. Así que bueno, pues eso, o sea, si queréis veniros a vivir a Holanda y no tenéis casa, es un poco locura, estresante, agobiante. También lo que pasa, que he visto a una chica en TikTok hablándolo, es que ella estaba alquilada desde hacía años en una casa, pero la quiere vender. Ahora está habiendo mucha venta de casas en Holanda. Entonces, claro, la quiere vender la persona y entonces ella se tiene que ir. Entonces, claro, para encontrar casa a ella, pues se las ha visto y se las ha deseado en este momento. Entonces es un poco agobiante, la verdad. Es un poco que si no te compras una casa aquí, vas a estar un poco hasta aquí todo el rato sin saber qué va a pasar. Así que bueno, ahora voy a terminarme de maquillar las cejitas, que como veis solo me maquillo lo que es el final de la ceja y ya está. Y bueno, esa es la odisea que he estado viviendo durante los 3 primeros meses, porque luego ya al encontrar esta casa, ya la verdad es que me relajé, no he mirado casas ni nada. La verdad es que quiero buscar casas, la verdad, porque estamos muy lejos. Yo tengo que coger coche. En invierno, cuando nieva, me da un poquito de yuyu porque tuve un accidente el año pasado, cuando nevó. Entonces, claro, es como que cada vez que nieva es como, no quiero coger el coche. Pero bueno, entonces, bueno, tenemos que buscar casas en Holanda. Si encontramos, o sea, yo voy a ir buscando poco a poco. Sí que es verdad que no tengo tiempo, no tengo vida para nada. Entonces, al no tener tiempo, me cuesta un poquito buscar. Porque yo tenía un compañero que le dije, mira, es que yo ya no puedo más, quiero venirme aquí, estar más cerca del trabajo y tal.
y me dijo, no, busca en esta página y tal, y dice, lo único que tienes que estar todo el rato mirando. Y dice, porque o sea, como que las alquilan rápido. Y dice, al final tienes que apuntarte rápido. Y yo, es que no tengo tiempo, o sea, es que no me da la vida. Entre el trabajo, ahora que estoy ahora con lo de YouTube, que si los shorts, que si crear contenido, que si para aquí, que si para allá, que si me voy hoy, por ejemplo, que hoy me voy a un sitio, quiero crear contenido y tal. Entonces, al final no tengo un día o un día o 2 días para mirar solo la página y ir todo el rato buscando. No tengo tiempo. Así que bueno, sí que es verdad que ahora mismo estoy en la tranquilidad de tener una casa y si sale a otra casa en Holanda, pues ya se verá. Pero si no tuviese casa, la verdad es que estaría un poquito más agobiada. Así que bueno, pues nada, voy a ver si me maquillo los labios. Me los quiero poner rojos, pero a saber dónde está mi pintalabios rojo. Voy a utilizar este de Maybelline, que es en el tono 20. A mí me gusta el 325, porque es un rojo clásico. Pero este es el 20 y bueno, no está mal. Es que hoy voy así de cebra. Voy de blanco y negro, entonces me apetece rojo. Lo que hago es como, estos son un poquito secos, ¿no? Pero bueno, a mí es que me da igual. Tienen la punta, ¿vale? Entonces con la punta voy perfilando el labio primero y luego ya lo relleno. ¿Veis? Así. Y ahora lo rellenamos. Y listo, maquillaje terminado, charlita terminada. Espero que os hayáis enterado de que la vivienda aquí en Holanda está muy mal, muy mal. Pero bueno, esa es mi experiencia, por lo menos, que fue un poquito caótica y al final pues nos tuvimos que venir aquí a Alemania a vivir. Espero que os haya servido este vídeo. Si tenéis alguna duda que a lo mejor se me ha olvidado decir o lo que sea, si tenéis alguna duda, preguntarme por favor en los comentarios. Si eso haré un vídeo aparte, os comentaré en el mismo comentario, porque seguramente se me habrá ido algo de lo que, pues eso, los puntos más importantes de buscar una casa aquí en Holanda. Seguro que se me habrá olvidado algo porque como me estaba maquillando tal no sé qué, seguro que se me ha olvidado algo. Pero eso, preguntarme cualquier duda que tengáis. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya entretenido, os haya gustado un poquito este maquillaje tan sencillo, tan básico que me hago todos los días. Y nada, un besito y hasta el próximo vídeo.